A ver, ¿qué nos dicen nuestros invitados? Está con nosotros Silvia Salame. Ella fue, recordemos, magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta del Colegio Nacional de Abogados y también del departamento de Chuquisaca. Doctora Salame, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Buenos días, Diego. Un placer saludarle a usted y a su audiencia, y igual forma al colega con el que vamos a compartir este espacio. Diego, Sí. nosotros, desde que salió la ley de la abogacía, de manera permanente hemos estado reclamando a través de los colegios de abogados que se restituya la facultad de los colegios de ser quien matricule a los abogados para poder hacer un control sobre todo del régimen disciplinario. En este tiempo que ha estado vigente la ley, prácticamente ha habido un caos, ha habido impunidad, y para que vuelva a tener la vigencia, el control disciplinario y todo lo que es la obligatoriedad de la matriculación, necesariamente tiene que salir una ley que modifique la ley de la abogacía, Diego. Gracias por este primer apunte, doctora Salame. También saludamos al abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Sergio Niño de Guzmán, a quien le agradecemos la gentileza. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, querido Diego. Un saludo especial también a la doctora Silvia Salame. Es un verdadero placer saludarte a ti, a toda la audiencia y poder compartir eh, esta tan importante situación que comentabas sobre esta medida cautelar brindada por el Tribunal Constitucional. Y bueno, más adelante quisiera acompañarles un análisis en una triple dimensión que va obviamente en correlación a lo que comenta la doctora Salama previamente en función de garantizar la independencia del ejercicio de la abogacía, pero seguramente habrá algunos detalles técnicos que será importante que la población tome en cuenta a momento de valorar la labor del Tribunal Constitucional en esta última medida cautelar. Bien, la doctora Salame ya nos decía que esto requiere sí o sí de una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Doctora Salame, a ver, para los que no ejercemos la abogacía y quienes, por cómo es el sistema de justicia boliviano, rogamos nunca tener que requerir los servicios de un abogado para algún litigio dramático, porque en este país todo es dramático en torno a la justicia, ¿en qué medida esto beneficia o afecta a los profesionales abogados, pero sobre todo a la población, doctora Salame? Está su micrófono desactivado, me dicen. A ver, ahí estamos. Doctora Salame, no la escuchamos. Está silenciado su micrófono. Ahora sí, creo. Ahora, Ahora ahora sí, sí, ahora sí. Diego, Sí, la escuchamos. hola. Gracias, Diego. Bueno, parece que tengo problemas de internet. Lo que le quería decir a usted y a la ciudadanía es que el hecho de que los abogados tengan obligatoria inscripción y matriculación en el Colegio de Abogados es muy importante, sobre todo para quién, para el ciudadano, Diego, porque el ciudadano tiene la garantía de que detrás de un abogado hay una institución que no solamente lo acredita como tal, sino que además también esta institución va a poder respaldar cualquier actividad que pudiera hacer el abogado contra la ética. Entonces, y para el abogado, ¿por qué es importante? Porque el abogado recibe muchos beneficios de los colegios. Por ejemplo, cuando yo estaba de presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, nosotros hemos capacitado a más de 2.500 abogados en lo que era la nueva Constitución. Es fundamental que los abogados tengan obligatoriamente que inscribirse en los colegios de abogados, pero para ello necesariamente tienen que sacar una ley, Diego. Gracias, doctora Salame. Doctor Niño de Guzmán,
¿realmente esto cambia, esta decisión del Tribunal Constitucional va a cambiar para bien el ejercicio de la abogacía y por lo tanto a los ciudadanos nos va a beneficiar de algún modo? Bien, como les comentaba, este último acto del Tribunal Constitucional e interponer una medida cautelar que provisionalmente suspende el registro público de abogados, el RPA, y algunos artículos de la ley y su decreto reglamentario, sin duda, y bueno, y le da esta facultad provisional a los colegios de abogados. Entendemos a nivel departamental, que serían, lo hablo en plural, esta medida cautelar. Entendemos, y yo personalmente como también un abogado, parte del gremio, que es un avance importante el revisar estas normas que garantizan la independencia del ejercicio de la abogacía y también de los operadores de justicia, porque debemos recordar que los jueces, fiscales, operadores auxiliares o como operadores de justicia son abogados en esencia. Por lo tanto, el garantizar su imparcialidad e independencia y su seguridad jurídica para desarrollar sus funciones es preponderante no tanto para estos profesionales, sino para la población que busca justicia y requiere este servicio. Lógicamente, el Tribunal Constitucional ahora no ha dado una decisión de fondo sobre si al final se declara inconstitucional o no, cuáles y por qué motivos, artículos, solamente ha interpuesto una medida de protección en el marco del artículo 33 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional, pero seguramente en su análisis de fondo tendrá que hacer un estudio sobre los estándares internacionales que existen, como por ejemplo el de la independencia estructural de operadores de justicia, en el caso López Lona contra Honduras en el sistema interamericano, de Rebrón Trujillo contra Venezuela respecto a la autonomía de los órganos disciplinarios, el informe de independencia de operadores de justicia del 2013 respecto a la prohibición de la instrumentalización de la política, entre otros. Pero eso como una primera dimensión. Es importante, querido Diego, que también como juristas hagamos un análisis introspectivo y ver si realmente esta medida cautelar de declarar provisionalmente suspendida al registro de abogados vulnera o no vulnera también el ordenamiento jurídico. A un título personal, creo que hay una transgresión al principio de constitucionalidad de las normas y de las leyes, como es la ley 387 del ejercicio de la profesión. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional dice que las normas se consideran constitucionales hasta que no se declare su inconstitucionalidad. Esta acción todavía está pendiente de ser resuelta, solo tiene una medida previa, pero el efecto jurídico que ha causado es generarle una suspensión de aplicabilidad, declararle inaplicable temporalmente. Esto viola la seguridad jurídica de quienes buscan y ejercen la justicia, toda vez que al dar la competencia, aunque provisionalmente, del RPA de registrar, renovar matrícula, incluso sustanciar procesos disciplinarios a los colegios de abogados, cederlas a ellos, comprende en los 9 departamentos, va a provocar primero una asimetría en el acceso al registro y renovación de la matrícula actualmente de profesionales nuevos y de los que quieran renovar su matrícula en los 9 departamentos, al no existir una instancia nacional integradora al momento que haya sido dispuesta, como el Colegio Nacional, por ejemplo, de Abogados, no ha tenido ese cuidado el Tribunal Constitucional al momento de hacer esta suspensión. Por lo tanto, ¿y por qué me refiero que va a haber asimetrías en el acceso? Porque los requisitos para inscribirse o matricularse como abogado en La Paz seguramente serán diferentes en Santa Cruz, en Pando, en Oruro. Esta misma división que ha generado esta medida cautelar de manera indirecta está dejando en suspensión o en casi impunidad cualquier denuncia contra abogados en tribunales de ética que ya se estaban sustanciando con anterioridad en la anterior normativa, y también claramente va a provocar un conflicto de competencias y de jurisdicciones, porque al estar yo, por ejemplo, inscrito en un colegio de abogados en un departamento específico, la pregunta nace, ¿no? ¿Podremos trabajar en más de una ciudad? ¿Deberemos tener una doble afiliación? Por otro lado, en los casos de activar la jurisdicción disciplinaria en mi contra, por ejemplo, por alguna transgresión o contra cualquier colega abogado al código de ética, en un caso sustanciado, no sé, en la ciudad de Santa Cruz, pero mi matrícula está afiliada en Pando, ¿qué tribunal de ética en efecto va a asumir competencias sobre la circunstancia? Como veremos, este tema de transgresión
menciona el principio de constitucionalidad, genera una inseguridad jurídica que provoca más preguntas que respuestas esta medida cautelar. En ese sentido, también es importante que en esto hablemos de una curiosa aplicación del artículo 33 por parte del Código Procesal Constitucional de la ley procesal constitucional, porque este artículo dice, se pueden poner medidas cautelares para evitar mayores vulneraciones a derechos humanos en tanto y en cuanto el tribunal competente resuelva la situación. Pero recordemos que la acción de inconstitucionalidad no es una acción tutelar, vale decir, no es una acción que protege derechos de manera directa, es una acción de control normativo de constitucionalidad. Por lo tanto, el dejar de lado la presunción de constitucionalidad de las normas y ponerle una medida cautelar sobre pretexto de precautelar derechos de la colectividad, me parece una interpretación un poco curiosa por parte del propio Tribunal Constitucional. Y finalmente, la tercera dimensión es que debemos dejar atrás, pienso yo, a un título muy personal, la mala práctica de utilizar al Tribunal Constitucional como un legislador positivo. ¿Qué quiere decir esto? En la doctrina, los tribunales constitucionales, por esencia y por excelencia, son legisladores, pero de carácter negativo. Esto quiere decir que si existe una norma que está en colisión con el bloque de constitucionalidad y las leyes, el Tribunal Constitucional, a través de una acción de inconstitucionalidad, lo único que podría llegar a hacer facultativamente es expulsar esa norma del ordenamiento jurídico, previo análisis obviamente, y de esa manera negativamente modificar el ordenamiento jurídico. Lo que ha pasado con esta medida cautelar es que el Tribunal Constitucional ha ido un poco más allá. No solamente ha dejado sin efecto de manera negativa algunos artículos de la ley de la abogacía y su decreto reglamentario, sino en contrapartida ha dispuesto medidas afirmativas de carácter positivo para que sean los colegios de abogados los que se hagan cargo de estas atribuciones. ¿A qué me refiero que debemos dejar esta mala práctica de utilizar a la jurisdicción constitucional como legisladores positivos? Porque claramente se vulnera el principio de independencia de los poderes. Ya lo decía la doctora Salame, es necesario una norma, una ley que modifique la ley de la abogacía. Por lo tanto, esta es una competencia del órgano legislativo. En el caso del decreto supremo reglamentario, es una competencia del órgano ejecutivo. Esta mala práctica ya la tenemos reflejada en la historia del constitucionalismo a partir del 2009, en la que, por ejemplo, la sentencia constitucional 84-2014 decía que era derecho humano la reelección. La 110 2023, la 1010-2023 dijo lo contrario e incluso aumentó otros requisitos que estaban más allá de la ley electoral, más allá de la interpretación del artículo 168, fungiendo casi como legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estas consideraciones del TCP, sobre pretexto de interpretarla, ¿no? Gracias, más doctor. allá de que la Constitución y las normas electorales también han sido un poco soslayadas en las elecciones judiciales, que las hemos tenido parciales. Por lo tanto, en conclusión, en esta triple dimensión me encuentro motivado como profesional de que se busquen mecanismos para garantizar la independencia del trabajo de los abogados y del servicio que brindan, pero la vía, el mecanismo, el cómo se está desarrollando estas modificaciones, creo que debiera partir, y coincido con la doctora Salame, a partir de iniciativas de la Asamblea Legislativa y no desde la jurisdicción constitucional. Ahí estamos ingresando nuevamente en una mala práctica que ha sido altamente cuestionada por el constitucionalismo social y clásico de nuestro país. Gracias, doctor. Doctora Salame, por favor, si podría volver a activar su cámara, me dicen en producción que le anuncia aquello. Doctora Salame, esto casi que parece el programa del Día de la Marmota. Arrancamos hablando de las filas en el Banco Central, esta vez para cambiar billetes, no para conseguir dólares, filas en los surtidores para gasolina, y ahora resulta que nuevamente el Tribunal Constitucional con algunas decisiones, no sé si más, igual, de dramáticas que la de sus predecesores, cuando decidieron sobre todo lo que se les ocurrió. Y la pregunta acá surge, por ejemplo, con la explicación del doctor Niño de Guzmán y la explicación suya, doctora. Si yo me estoy graduando de abogado en este momento o la siguiente semana, algunas universidades tienen actos de graduación, ¿dónde debo ir a afiliarme de acá a 2 semanas cuando tenga mi título en provisión nacional?
¿qué hago? ¿No ejerzo hasta que se defina, doctora Salame? Diego, con el respeto que merece el doctor Niño de Guzmán, no comparto plenamente algunos conceptos que él ha emitido. En primer lugar, si bien evidentemente se debe presumir la constitucionalidad de una norma, es importante también saber que dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional está la de dar una medida cautelar, cuando precisamente hay una norma que ha sido demandada de inconstitucional. Por ejemplo, en el caso de la ley del notariado, yo presenté una demanda de inconstitucionalidad, o sea, fui el abogado patrocinante y pedí una medida cautelar. Entonces, aquí, ¿cuál es el peligro? El peligro es que, si bien se ha emitido esta medida cautelar, ustedes saben que el Tribunal Constitucional no está constituido de manera íntegra, solamente hay 4 miembros. Entonces, ellos, el fondo del asunto, no lo van a poder resolver hasta que se constituya todo el tribunal con sus 9 miembros o se pueda dictar una ley modificatoria de la ley 027, como había propuesto yo en el Senado, para que con solo 3 votos pueda ser válido una sentencia. Entonces, por esa razón es que digo yo que es inminente la necesidad de que la Asamblea Legislativa saque una ley que modifique precisamente la ley de la abogacía. Ahora, en cuanto se refiere a qué pasa, por ejemplo, cuando un abogado está inscrito en 2 colegios, dónde se lo va a juzgar, se va a inscribir en 2, etcétera, todos esos aspectos están reglamentados, doctor, están reglamentados porque nosotros precisamente sacamos la normativa que establece cómo un abogado que está inscrito en un distrito puede ejercer en otro también. Por otro lado, yendo a la pregunta ya de Diego, ¿qué pasa con el nuevo abogado que va a titularse mañana? Ese abogado tiene toda la facultad de poder ejercer inscribiéndose en el colegio en el que él va a ejercer la función. ¿Qué pasa con los abogados que se inscribieron antes en los colegios? Ellos van a ejercer normalmente. ¿Y qué pasa con los abogados que no se inscribieron en los colegios y se inscribieron en el Ministerio de Justicia? Con esta interpretación que está dando el Tribunal Constitucional, se tiene que dar por válida esa inscripción, se tendrán que pasar las listas a los colegios de abogados y los colegios de abogados tienen que ejercer la actividad disciplinaria sobre estos abogados que no están inscritos en los colegios, pero que sí fueron inscritos en el Ministerio de Justicia. Entonces, para mí, el Tribunal Constitucional tiene la facultad, ha actuado correctamente. Es algo que hace años lo venimos pidiendo los colegios de abogados. Ahora, es importante también, como dice la Corte Interamericana, que el Estado tiene la obligación de registrar, pero también el abogado tiene que estar en un órgano que pueda ejercer independiente la parte disciplinaria. Por eso es importante que el abogado se inscriba en los colegios de abogados. Ahora, doctora Salame, usted dice acciones disciplinarias. ¿Eso quiere decir algún tipo de sanción para aquellos abogados o tienen que volver a pagar por el registro? No, usted no tiene que pagar nada. Es más, lo que se tiene que hacer es que en los colegios el que se inscribió está inscrito y el que no se inscribió, mientras ese caso se resuelva en el Tribunal Constitucional, se tiene que mantener la inscripción en el Ministerio de Justicia, porque no pueden haber al ciudadano, al abogado, no le pueden imponer una sanción por algo que él no lo ha ocasionado. Es el Estado que determinó
que exista un nuevo registro, y ahora, como el tribunal dice, ese registro no es válido, entonces los abogados van a poder ejercer con simplemente su inscripción en el Ministerio de Justicia, pero tienen que ir a acreditarse en los colegios de abogados. ¿A qué me refiero con lo disciplinario? Me refiero a que, supóngase usted, ha dado un dinero a un abogado para que le tramite su divorcio, y el abogado se queda con el dinero y nunca tramitó el divorcio. Ahí usted puede recurrir al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para que el Tribunal de Honor lo convoque a este señor. Estando yo como miembro del Tribunal de Honor Nacional del Colegio de Abogados, incluso hemos suspendido por mucho tiempo a abogados supuestamente muy connotados en Bolivia. Es importante la función de los tribunales de honor de los abogados, Diego. Gracias, doctora Salame. Doctor Niño de Guzmán, la misma pregunta. ¿Qué hace el nuevo profesional? Porque tengo entendido que no hay una sentencia, entonces una medida cautelar es como que queda en suspenso, y hasta que la Asamblea Legislativa, que parece al ritmo que va, con las muestras que da, va a ser un poco complicado o retrasado el debate de esta modificación de la ley de abogacía, o del Tribunal Constitucional, que desde que la doctora Salame era senadora se viene luchando por aquello y no pasa nada. Parece que cambian las personas, pero la institución se maneja igual. La pregunta es, doctor Niño de Guzmán, ¿qué hace mañana el abogado que va a recibir su título en provisión nacional? Querido Diego, con tu pregunta solamente avisoras y ratificas un poco la posición en la que hablaba de que se ha generado una inseguridad jurídica. Hoy por hoy no podemos dar una respuesta a ciencia cierta: qué hará el profesional del día de mañana, o si a mí se me vence mi credencial de abogado el día de mañana y me le exigen en algún lugar, porque al estar provisionalmente en suspenso, el Tribunal Constitucional ha como que dado una función para que supletoriamente se empiecen a registrar estos colegas en los colegios, pero ¿qué debiera pasar si es que se respetara el orden jurídico para no estar siendo legisladores positivos de la jurisdicción constitucional, como yo lo había dicho hace un principio? El Tribunal Constitucional, después de esta medida cautelar, debiera emitir una sentencia. Imaginémonos que va a ser favorable en todos los extremos que se ha planteado la demanda y de inconstitucionalidad, y por lo tanto expulsará del ordenamiento jurídico algunos artículos o apartados especiales de la ley de abogacía. Pero ahí nos va a hacer ingresar en un nuevo conflicto, porque el Tribunal Constitucional no puede decir expulso esta norma y ahora, en lugar de que este sea el procedimiento de registro, va a ser este otro. Porque si ya hace este ejercicio de decir, ah, no, se expulsa de la norma y ahora se ponen estos nuevos requisitos, pasos o procedimientos, No, otra no. vez está haciendo como legislador positivo como si el Tribunal Constitucional asumiera las funciones de la Asamblea Legislativa y se pusiera a regular cuáles van a ser los extremos o condiciones para ser registrado, para renovar, para ser sometido también a la justicia disciplinaria por transgresiones al código de ética. Y la doctora Salame no me va a dejar mentir, ¿no? La sentencia constitucional 206 del 2014, por ejemplo, que habla de la interrupción legal del embarazo, ha hablado de una serie de prerrogativas y de avances en el reconocimiento de derechos, pero al final no pudo el Tribunal Constitucional sacar su propia ley de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que hizo? Le mandó una exhortación. Por lo tanto, Diego, tu pregunta nos dejan una incertidumbre. Se van a empezar a registrar en los colegios, pero pasa que van a expulsar del ordenamiento jurídico algunos artículos y le van a dar la tarea a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que saque una nueva ley de abogacía. Y entre tanto esto pase,
tendremos que mantenernos con la medida provisional de estar colegiados y la asamblea tardará poco o mucho tiempo, desconocemos esos tiempos políticos, digámoslo así, y nos dejará como que con esta predecisión instaurada hasta que no se vuelva a sancionar una nueva ley con los correspondientes procedimientos legislativos. Doctora Eso Salame. es lo que vengo Ujú. en esta triple Sí. dimensión. Primero, agradecer la iniciativa de los legisladores de querer buscar protegernos a los abogados y al servicio que brindamos a la población. Pero no podemos dejar de pasar de lado como constitucionalistas que si bien el Tribunal Constitucional puede brindar, está dentro de sus atribuciones establecer medidas cautelares, el artículo 33 de la Ley 254 dice que estas medidas se interponen para evitar mayores vulneraciones a derechos de las personas. Yo me pregunto, ¿cuál era el derecho vulnerado? ¿Acaso no se nos permitía ejercer la profesión de manera libremente? Creo que no. Tal vez habrá algunos cuestionamientos en relación a los temas disciplinarios que buscar como profesionales sí, siempre buscaremos un poco más la independencia para poder trabajar de mejor manera, pero debemos reconocer que el instrumento, el mecanismo, tal vez no es el más adecuado, va a surtir efectos jurídicos, pero a la larga, digamos, esta medida cautelar bueno, una acción de inconstitucionalidad como tal no es una acción de protección de derechos. Por lo tanto, aplicar una medida cautelar que prevenga la vulneración de futuros derechos suena un poco disonante. Las Sí. acciones tutelares o de protección son el amparo constitucional, la acción de libertad, la acción popular. En cambio, de otra naturaleza, las acciones de inconstitucionalidad, y en especial las abstractas, son acciones de gabinete, donde se hace un contraste entre la norma cuestionada y el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, para no generar mayores inseguridades jurídicas o vacíos normativos o preguntas como la que tú nos estás formulando, pienso yo que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado al buscar interponer una medida cautelar. Debiera haber resuelto directamente la sentencia, expulsar lo que corresponde y exhortar a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo sancione una ley y el ejecutivo un decreto reglamentario para operativizar estos procesos, procedimientos que quedan pendientes. Gracias, doctor. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Así, en 30 segunditos, doctora Salame, quisiera preguntarle la misma pregunta para ambos, pero así una respuesta corta les pido, por favor. ¿Qué pasa si se restablece el funcionamiento del Tribunal Constitucional y resulta que da marcha atrás y dice, no, estaba bien, que el Estado siga registrando a los abogados? ¿Qué va a pasar con todo lo que ocurra en este limbo, doctora Salame? Su cámara, por favor, si la puede Bueno, habilitar nuevamente. en realidad vuelve al estado anterior a que se dicte esa medida cautelar. Es decir que no va a causar tampoco mayor daño, porque no se olvide usted que no la han expulsado del ordenamiento jurídico. Lo que se ha hecho es suspenderla temporalmente, Diego. Entonces, no sería irreparable el daño que se causaría con esta medida cautelar, Diego. Gracias, doctora Salame. Doctor Niño de Guzmán, ¿coincide con esto? ¿No sería como muy dramático? ¿Qué pasaría? Los que se inscriban en los colegios departamentales tendrían que ser nuevamente registrados ante el Estado, digamos, los que se inscriban en este tiempo. Creo que el tema de registro o de renovación de la credencial o matrícula de abogados para el ejercicio profesional no tiene mayores repercusiones o conflictos. Un poco va a existir la duda sobre qué va a pasar con los procesos disciplinarios que, por ejemplo, se han iniciado en contra de colegas abogados con la anterior, el de abogacía, ahora que están en los colegios, van a asumir la nueva competencia, van a empezar de cero esas denuncias o van a continuar de donde estaban. Ahora sí, como tú ponías el ejemplo, ahora eso retrocede, va a estar de esta de jurisdicción que era digamos, del RPA, del Ministerio de Justicia, va a pasar a los colegios de abogado y nuevamente va a pasar a la nacional. Entonces, ese tránsito va a generar dilaciones indebidas, falta del acceso a la justicia, falta de protección judicial efectiva para las personas que hayan denunciado a sus abogados por alguna transgresión a las normas de la abogacía, ¿no? Entonces, ahí Perfecto. sí tendremos más Muy adelante bien.
seguramente más noticias sobre cómo esto tendría que terminar ajustándose y ir midiendo proporcionalmente qué va a pasar con los regímenes disciplinarios ya activados, ¿no? Contra diferentes Veremos. colegas. Veremos y seguro los vamos a convocar. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Doctora Salame, siempre un placer, un fuerte abrazo. La agradecida soy yo, siempre a sus órdenes. Un gusto haber conversado también con el doctor. Buenas tardes. Gracias, el doctor Sergio Niño de Guzmán también. Muchas gracias. Buen día. Gracias, querido Diego. Doctora Salame, un verdadero placer hablar con usted esta mañana. Que tenga un buen resto de jornada a toda la teleaudiencia.